Desafortunadamente muchas personas tienden a juzgar a las demás simplemente porque un pecado de esa persona es público o porque ha hecho un escándalo o porque simplemente quiere juzgar a la otra persona reconociendo su culpa sin mirar por encima su propio pecado, su propia debilidad. Es interesante hoy ver que la palabra de Dios, San Pablo en la segunda lectura, nos viene a decir que Él lleva una espina en la carne para que no lo deje crecer en su soberbia. Eso es interesante porque cada uno de nosotros lleva su propia lucha, su propio pecado. La santidad no consiste en no pecar, consiste en luchar por dejar el pecado. Eso es lo que San Pablo le llamaría esa espina en la carne. Por eso hoy debes preguntarte, en vez de estar juzgando el pecado de los demás, concéntrate en tu propia lucha, en tu propio sacrificio. ¿Cuál es esa espina en la carne? ¿Qué es por lo que estás luchando constantemente? Para no crecer en la soberbia, para no creernos más que los demás. Porque es que a veces cuando no reconocemos nuestros pecados, nos llenamos de creernos que somos más que los demás. Y eso produce en nosotros la soberbia. Y la soberbia lleva a la rebeldía. Porque como lo expresa hoy la primera lectura del profeta Ezequiel, dice, son un pueblo rebelde, no han hecho caso a los profetas. Claro, la soberbia nos hace creernos superiores incluso al mismo Dios que nos pide maneras de actuar y de saber llevar la vida. Una persona que se cree que la ciencia es absoluta no cree en lo que Dios le dice, porque cree que su ciencia y su sentir es lo que le lleva a actuar. Y eso es lo que produce la soberbia. Es lo que produce la rebeldía, apartarnos de Dios. Qué bueno que hoy pudiéramos expresar con el Salmo, Señor, en ti encontramos el camino, en ti encontramos la vida, porque aunque hemos pecado, podemos volver al camino de la redención. Que la rebeldía no nos lleve a rechazar al Señor, no nos lleve a llenarnos de soberbia, por más ciencia que tengamos, por más carreras profesionales que tengamos, la verdad nada de eso vale, ni siquiera el dinero. Al fin y al cabo todo eso se desvanece. Que no seamos como aquel pueblo que rechazó a Jesús cuando llegó, y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, y allí no pudo hacer muchos milagros porque no creyeron en Él, más que algunos a quienes les impuso las manos. Que nosotros de verdad depositemos nuestra confianza en Dios. La fe y la ciencia son dos alas que nos llevan al conocimiento de la verdad. Lo expresaba Fides et Ratio en el documento del Papa Juan Pablo II, y esa verdad nos lleva a encontrar a Jesús, que nos lleva a la salvación. Por lo tanto, hoy el Evangelio nos invita a dejar la rebeldía, a dejar el cinismo, a dejar el orgullo, a dejar de creernos más que los demás, a dejar de estar juzgando el pecado de los demás y concentrarnos en nuestra propia espina en la carne, en la cual cada día nos hace reconocernos humildes, débiles y necesitados de la misericordia del Padre. Bendiciones.